que sea de alta calidad, incluyendo infraestructura física, administrativa, infraestructura de información, científica, tecnológica. Entonces, a ambos candidatos, a equipos, ¿qué estrategias se implementarán para elevar la calidad de la infraestructura a la que tienen acceso las empresas que operan en la región? ¿Qué inversiones en infraestructura se prevé realizar y cuáles van a ser las modalidades de financiamiento? Por 4 minutos, don Marco Antonio Marco Antonio Cáceres Calderón. Muchas gracias, buenas tardes. De todo, gracias por la invitación. Recordamos simplemente que el candidato Javier ha mencionado básicamente las 6 ejes de desarrollo regional. Y dentro de ellos tenemos la productividad y la conectividad. Es muy cierto lo que nos decía nuestro querido amigo, de que una de las bases importantes es la productividad. Obviamente esa productividad se debe alcanzar no solamente para un tema de pagar más salarios, ¿no? Tiene que ir acompañado de otras cosas puntuales. Por ejemplo, tenemos que nosotros que estar invocando a las universidades para que sean centros de capacitación, para que podamos capacitar a la gente, para que nuestro personal del equipo pueda adquirir buenos trabajos y buenos salarios. Sino, ¿cómo fue posible que solamente desarrollemos algunos puntos y ustedes ya lo han visto como ejemplos, ¿no? Cerro Verde ha tenido que traer gente de fuera, porque nosotros no tenemos obreros capacitados, aparentemente. ¿Y por qué ocurre esto? Simplemente porque no tenemos una política de desarrollo, de capacitación. Segundo, hemos olvidado a los tecnológicos. Los tecnológicos son ejes importantes y tengan usted presente lo siguiente: no solamente hay tecnológicos en la ciudad de Arequipa metropolitana, tenemos también tecnológicos en nuestras provincias, que no son revaloradas. Y juntamente con las universidades entraremos a un plan de desarrollo, de emprendimiento sobre todo, para que seamos capacitados. Haremos con un rol importante, no solamente a la entidad gubernamental, también a la entidad educativa, empresarial, que sea importante que comprendamos que los costos no solamente vienen por bajar sueldos, sino también por incrementar productividad y valor agregado en cada una de las empresas. Un segundo punto importante que tenemos que ver nosotros es que tenemos que crear valor. Estamos cansados de ser una región que solamente vende commodities. Tengan en cuenta que últimamente en las exportaciones se sabe el 80% son commodities, 20% valor agregado pequeño, y Arequipa es un potencial de recursos. Obviamente tenemos grandes exportaciones de productos, exportaciones no tradicionales. ¿Y cómo llegamos a eso? El gobierno rural debe jugar un papel importante, sobre todo para hacer participar a las universidades y convertirnos a nosotros de una ventaja comparativa que la tenemos a una ventaja competitiva. Hay que crear riqueza en la región. Y justamente el movimiento al cual represento tiene los ejes bien definidos y obviamente estamos atacando el tema de la infraestructura, la política social. Sobre todo hemos creado el concepto de marca Arequipa como tal. Estos objetivos económicos tienen que convertirse en objetivos sociales. Obviamente hay un nuevo modelo para eso. Hay un modelo colaborativo en el cual tenemos que incidir nuevamente en la empresa privada, el gobierno, las universidades y, ¿por qué no, los tecnológicos? Tenemos que buscar un mayor crecimiento en productividad. Tenemos que apoyarnos en las pymes. El 80% de las pymes de Arequipa más o menos representan 450.000 trabajadores de la PA Arequipa. Y esto simplemente nos quiere decir que están catalogados como subempleados. Obviamente ganan por debajo del sueldo mínimo. Sin embargo, nosotros queremos repotenciar esto. ¿Cómo se va a conseguir esto? Con desarrollo de clústeres. El desarrollo de clústeres va a permitirnos un crecimiento donde la empresa privada tiene que aportar parte de financiamiento. Juntamente con eso tenemos que nosotros empezar en un largo plazo. Obviamente esto no lo vamos a hablar en 4 años. Tenemos que fijar las bases, tenemos que fijar las metas para trabajar una Arequipa no solamente al 2021, tenemos que fijar una Arequipa al 2030. ¿Por qué no? Queremos ser la primera región del Perú. Ya el modelo de competitividad nos ha colocado en un tercer magro lugar. Después de Lima, después de Callao, y anteriormente estábamos después de Moquegua. Centrum, gracias a sus estudios, nos ha colocado en un tercer lugar. Bueno, es que de repente no estamos haciendo bien las cosas. Y tenemos Muchísimas gracias, señor Cáceres Calderón, muy amable. Se le han vencido sus 4 minutos. Corresponde ahora el turno del señor Luis Ernesto Cáceres Calderón. Muy buenas tardes.
En principio, hablar de competitividad es un tema importantísimo para el desarrollo de cualquier empresa, cualquier persona inclusive, o cualquier región como la que nos estamos asemejando en este momento en una disyuntiva de diferentes posiciones. Yo quiero conectarme con ustedes y con todos los oyentes en el sentido de mostrar ejemplos fundamentales para lo que se puede hacer en competitividad a través de un gobierno regional. En principio tenemos que mentalizar una fórmula que significa llevarnos a ser más competitivos por el sentido correcto. ¿Cuál es esa forma? El instrumento más importante para conseguir competitividad es la inversión. Y si tenemos inversión, podemos desarrollar proyectos, podemos mejorar servicios y podemos generar infraestructura. Si hacemos ese ejercicio, automáticamente vamos a generar mano de obra y fuentes de trabajo. Esto significa empleo. Por lo consiguiente, a mayor empleo, mayor poder adquisitivo de la gente, mayor capacidad de compra, mayor consumo sostenible. Este elemento fundamental nos lleva simple y llanamente a un resultado, que es alcanzar el bienestar. Y alcanzar el bienestar es mejorar la calidad de vida, mayores oportunidades para la gente y, por consiguiente, ahora que está de moda, motivar a la inclusión social. Ese es un primer pantallazo que quiero hacerles ver y que debe estar en la mentalidad de todos. Un segundo elemento que es fundamental es la articulación de diferentes magnitudes territoriales. Arequipa ya no puede pensar solo en su territorio, tiene que pensar en una ampliación de potencialidades, ¿no?, a otros territorios. Y ahí comenzamos con el primer ejercicio, que es el ejercicio del territorio regional, donde se debe trabajar con las 8 provincias con el objeto de elevar los roles de competitividad y la productividad en todas las provincias. Hay ejemplos latentes y muy bien formados. Por ejemplo, el turismo no tendría éxito si no tendríamos hoy día el CONCA. En este momento, Islay es una plataforma y un polo de desarrollo por las grandes potencialidades que se van a dar en el futuro, sobre todo con esta apertura de la carretera costanera y la apertura del litoral. Además, tenemos en varias provincias la apertura de la frontera agrícola, y que es un punto fundamental. Una segunda magnitud territorial es el sur peruano, un tema muy importante donde tenemos que hacer una convergencia con el objeto de que a través de las mancomunidades, a través de aprender a vincularnos y a través de generar capital social, podemos llegar a hacer grandes proyectos, explotar sinergias y además grandes complementariedades entre los departamentos del sur del Perú. Y en tercer lugar, la magnitud más grande, esta que nadie habla, pero que es fundamental, ¿cuál es? Los mercados internacionales fronterizos. A través de una sumatoria del mercado del norte de Chile, del mercado del nordoriente de Bolivia, del mercado del occidente brasilero, que junto con el sur peruano podemos llegar realmente a consolidar una potencialidad extraordinaria del mercado para hacer nuestras posibilidades mucho más eficientes y más competitivas en el futuro. Muchísimas gracias, señor Cáceres Angulo. La repregunta de ¿va a ser a cada uno? Perfecto. Entonces, su repregunta, señor Marco Antonio Cáceres Caldera. Muy bien. Perdón, ¿a cuál Cáceres se está dirigiendo? Cáceres Caldera. Ah, ya. Muy bien. Muchas gracias. Bien, para que las empresas sean competitivas, ¿verdad? Necesitan contar con un personal bien preparado en todos los niveles de la organización. Y esto es necesario porque una organización pues tiene distintas actividades y nadie puede ser experto en todo, ¿no? Entonces necesitas el especialista para cada cosa. Del mismo modo, ¿no?, si el gobierno regional pretende impulsar la competitividad de la región,
hay que pensar pues en que tiene que elevar su propia competitividad como gobierno regional, ¿no? Entonces, ¿qué acciones tienen previstas, ¿no?, en su equipo para asegurar que el gobierno regional tenga ese acceso inmediato al talento humano que necesita para poder impulsar la competitividad de toda la región? Y respondí a esa pregunta, la siguiente es: ¿qué estrategias van a implementar para elevar la calidad de los recursos humanos a los que tienen acceso pues las empresas que operan en la región? Tiene 3 minutos. Gracias. Solo compartir con ustedes el mensaje que viene por parte de nosotros. Las gerencias regionales, 3 de ellas van a ser obviamente bajo concurso público del gobierno regional. 3 van a ser de los colegios de Arequipa, y 3 obviamente van a ser de las universidades, tanto nacionales como particulares. Eso es un primer mensaje para elevar la competitividad. Segundo, nosotros vamos a desarrollar esquemas claros. Yo quisiera partir de lo siguiente. Sabemos que en Arequipa, cuando vamos a una irrigación o simplemente a una chacra, regamos por inundación. ¿Cuántos metros cúbicos de agua simplemente utilizamos para regar una hectárea de terreno? La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros para que invirtamos eso y hagamos realmente riego por aspersión? Tenemos que empezar a educar, y creemos nosotros fundamentalmente que el tema de competitividad parte por la educación. Si es que no tenemos educación, ¿cómo es posible que podamos enseñar a la gente de las provincias a poder elevar su productividad? ¿Queremos exportar? Perfecto. ¿Qué vamos a exportar? ¿Vamos a seguir exportando lo mismo? ¿Quién no que nos devuelve del extranjero? ¿Porque no tenemos certificaciones? ¿Cómo elevamos la competitividad de una región? Sin capacitación, sin buscar mercados. Los mercados que encontramos para las grandes empresas están definidos. Vamos a la Cámara de Comercio. ¿Y las pymes? ¿Nos hemos olvidado de ellas? ¿Es que acaso nosotros no somos arequipeños todos en conjunto? Tenemos que entender que la competitividad tiene que partir de una idea creciente y que sea transversal a todos los ejes que planteamos nosotros como política de gobierno. Y nos preguntan cómo se van a financiar estos temas. Ya dijimos, tenemos que comprometer a la gran minería, por ejemplo, a que haga un fondo financiero. Tenemos que participar como gobierno nosotros, y sobre todo tenemos que llamar a las universidades para que hagan emprendimientos. Y no solamente emprendimientos de universidad, emprendimientos también tecnológicos. ¿Y por qué no emprendimientos de los escolares, las grandes ideas? Justamente ahí vamos a alcanzar niveles altos de competitividad. Pues solamente para redondear un tema, tener ventaja competitiva, como la que vamos a formar nosotros, no solo nace del hecho de tener una ventaja por recursos. Señores, todos los grandes regiones del mundo tienen recursos. Simplemente hay que crear un valor agregado para que nosotros podamos crecer en un futuro. Y no lo veamos de 4 años, veámoslo como lo metí de 30 años hacia adelante. Tenemos que fijar las bases ahora en este momento para crear un gobierno que sea estandarizado para 30 años. Que el gobierno que venga haga lo mismo y siga creciendo el desarrollo del equipo. Muchas gracias.